Muy buenas noches. ¿Se escucha bien? Se escucha bastante bien. Bueno, vamos a empezar, si quieren. Me alegra mucho que no haya presentaciones porque las presentaciones hacen perder un poco de tiempo y hay unas cuantas cosas que decir, que discutir, y yo estoy muy agradecido si hacen algún comentario, si me quieren frenar en algún momento o que explique algo más, encantado. Y espero sobre todo, si les parece que no es tan bueno interrumpir el discurso, que yo no tengo ningún problema en interrumpirlo, que haya un poco de discusión al terminar. Si tienen un poco de tiempo, estaría bueno. Por eso he elegido nada más que unas 50 fotos, son las que voy a mostrar, que para mis conferencias no es mucho, pero ya van a ver un poco cómo se compone de distintos... es una especie de collage lo que voy a hacer. Por lo tanto, estoy agradecido si me hacen alguna pregunta de que por qué lo uno o por qué lo otro. Lo que no tiene que haber es, por supuesto, aburrimiento alguno. Empiezo con una frase que tiene ya casi 4.000 años de antigüedad, porque me deja pensando bastante. Es una frase de un egipcio que vivió más o menos en el 1800 antes de Cristo y que deja pensando por muchas cosas. Quizá la tercera frase sea con lo que uno puede hacer una reflexión, y por supuesto que vale especialmente para mí, cuando habla de que es inútil querer convencer a un ignorante. El inglés Hawking, el inglés famoso del Big Bang, decía que la peor enemiga del saber no era la ignorancia, sino la creencia de saber. Y un poco estamos todos en eso, en la creencia de saber, porque en realidad el mismo, reduciéndolo al tema arquitectura o al tema de historia de arquitectura, es tan complejo realmente y hay tantas cosas y es tan distinto de lo que nos dice la historiografía, que está muy marcada por una determinada manera de ver las cosas. Creo que la luz es molesta, ¿no? Sobre todo para el público. Yo no tengo ningún interés que me iluminen a mí, o sea que no sé si está bien así o no les molesta la luz. Bueno, ¿en qué andábamos entonces? Bueno, en el egipcio y entre Hawkins y la complejidad realmente que tiene la arquitectura y cómo está escrita la historia de la arquitectura. Yo, para mí, lo puedo decir al principio brevemente porque hay bastantes cosas que comentar de las fotos. Para mí la historia es el devenir, es el acontecer, y la historiografía es lo que se escribe acerca de lo que pasó. Lo que pasa es que lo que pasó alguien lo tiene que escribir o que registrar de alguna manera, entonces estamos siempre con historiografía y casi sin ninguna posibilidad de saber lo que es el devenir propiamente. Pero ese problema también entre lo que realmente sucedió y la representación oficial, es decir, la narrativa de lo que sucedió, es siempre bastante problemática y para mí siempre discutible. Vamos a ver una primera imagen. Yo voy a empezar con algo bastante subjetivo, que es lo que a mí me ha atraído más en la arquitectura o menos. Sin querer hacer un juicio de valor, a mí se me ha querido imponer, sin duda, un juicio de valor. Es decir, lo de arriba es un claustro gótico, les puedo decir dónde está, lo de abajo es un claustro renacentista, lo de abajo lo hizo Bramante. Bramante es un personaje muy conocido en la historia de la arquitectura, bueno, porque trabajaba también para los papas, porque hizo planos para San Pedro de Roma. Por una cantidad de cosas está clarísimo que el hombre estaba en un nivel donde su posibilidad de repercusión es grande, mucho más que la del arquitecto Baur. Hans Baur se llamaba, el que hizo el claustro de la catedral de Eichstätt en Alemania. Pero yo un poco sentí de chico el complejo muy pronto por enamorarme mucho de lo que ven arriba y menos de lo que ven abajo. Decir, no, pero vos estás yendo a un lugar, vos estás casi como desviándote de lo que te tiene que gustar. Por lo tanto, eso a mí me hizo recordar, me ha hecho recordar las situaciones absurdas. Tengo un compañero de colegio entre los presentes aquí que quizá lo va a entender, pero bueno, yo fui al colegio de los maristas aquí en Rosario y terminé con un complejo a los 8 años porque a mí me enseñaron en el colegio que yo tenía que amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo empecé a pensar de noche, pero si yo amo mucho más a mi mamá y a mi papá que a Dios. Y me sentí tan mal que me tuve que ir a confesar a un tipo grande, un sacerdote, que reaccionó muy bien por suerte. Me terminó por decir algo así como que, bueno, como que era una forma también muy directa de amar a Dios, amando tanto a mi mamá y a mi papá.
pero yo nunca amé demasiado al Renacimiento y nunca me convenció demasiado la narrativa de que eso era lo único o lo mejor. Al contrario, antes de entender lo que el Renacimiento era o es, que fue algo terriblemente importante, pensaba que era una repetición de formas y voy otra vez con la antigüedad y otra vez con esto. Y además, con la educación católica que tuve, seguramente siempre eché de menos. Se puede ver muy claro en el claustro de abajo. El claustro de Santa María de la Pache en Roma es un claustro de muy buenas proporciones, muy tranquilo, muy reposado en sí mismo, y lo otro es un ejemplo de libertad, imaginación, fantasía. Fantasía no organizada de acuerdo a ningún precepto de la antigüedad, que no tiene nada que ver con Vitruvio, que Vitruvio fue tan importante, tal y cual. Bueno, sí, vamos a la próxima. Me han hecho sentir culpable de chico de gustar más de lo de abajo que lo de arriba en este caso. Entre las cosas que han sucedido es, primero que hay una frase de Vitruvio hablando sobre la arquitectura de madera, que dice: maldito sea este invento, ¿a quién se le ha ocurrido hacer estas maderas? Esto no es arquitectura, es un desastre. Se decía en latín craticii, lo que hoy conocemos como entramado en castellano, o Fachwerk en alemán, o Timberhouses en inglés, que es una arquitectura que ha sido muy negada y por compararla, no soy yo el que está haciendo la comparación, esto es algo que viene ya en el ADN prácticamente de la historia de la arquitectura, en parte también por la necesidad de representar y porque también muchos historiadores de la arquitectura son muy orgullosos. Incluso les puedo dar, para que tengan una idea de los niveles extraños de orgullo que hay, conozco algunos profesores españoles que solamente se dedican a estudiar catedrales, que no les vengan con una iglesia parroquial porque eso ya es demasiado poco. Es decir, o que no me saquen de la centralización a la cultura grecorromana, porque ya empezamos a desviar y estamos con la frase de Vasari. Giorgio Vasari fue también arquitecto, pero sobre todo pintor, y escribió las famosas Vidas de los artistas, a la cual empieza prácticamente la historia del arte que conocemos con Giorgio Vasari en Florencia a mediados del siglo XVI. Y él, entre otras frases, dice, bueno, Durero, Albrecht Dürer en alemán, Alberto Durero, sí, un buen artista, pero si hubiera nacido en Toscana hubiera sido realmente bueno. Y ese es un poco, a pesar del romanticismo, a pesar de la recuperación del gótico por fines del siglo XVIII, empieza en el siglo XIX, hay personajes muy importantes que teóricamente está recuperada la imagen del gótico, pero en realidad, como siempre, sigue siendo más importante lo otro. Con una cuestión muy curiosa, porque es la cultura cristiana la que adopta esas formas entre comillas paganas, mal llamadas paganas, porque está visto con mucha arrogancia desde el cristianismo. Los otros son dioses que ni pinchan, ni cortan, ni pinchan. Que justamente ellos estuvieran convencidos a partir del 400 de que la antigüedad había sido lo grande, es decir, sí, Cristo, tal y cual, pero la antigüedad era muchísimo mejor. Dicho así despacito, para que no interpretaran esa frase como algo herética, porque ya sabíamos que las herejías eran castigadas muy, muy duramente en Europa y seguramente en toda la historia del cristianismo. Hace 2000 años que están en un intento de más humanidad, en cosas que lo han logrado y en otras cosas tiene una historia también muy, muy pesada. Pero bueno, esas iglesias basadas, lo de arriba es una calle en Florencia con construcción maciza, lo de abajo es una calle en Einbeck, una encantadora ciudad de Baja Sajonia, algo conocida por tipo boomerang, por casualidad, por Norbert Schulz, que se ha dedicado un poco en algunos de sus libros sobre esta ciudad de Einbeck, una ciudad construida con estructuras independientes, que es la estructura entramada en madera, luego se hacen los rellenos de las casillas, o con barro y paja, o con ladrillo algunas veces, casi siempre con ramas, barro y paja. Y que tiene un valor enorme. Lo que sucede es que sobre todo Inglaterra se encargó de borrar varias de las principales ciudades entramadas de Alemania en la Segunda Guerra Mundial en una acción de una violencia prácticamente inaudita. Lo que se ha perdido en todo el siglo XX en patrimonio histórico es absolutamente espantoso, no solo en Alemania. Por supuesto que los alemanes entraron a Francia
En el 40, y una de las primeras cosas que hicieron fue reducir a cenizas la ciudad de Beauvais. Beauvais tiene una catedral que tiene el coro más alto del mundo, una belleza inconcebible, en una ciudad entramada, es decir, hecha en el estilo del entramado, la arquitectura francesa de madera, que es distinta a la alemana, pero muy valiosa. No tuvieron el más mínimo problema. No estoy haciendo ningún revisionismo histórico con esto, estoy solamente con la fatalidad de que, aparte de que la historiografía oficial le da poca importancia a la arquitectura entramada, que en realidad es también, es también un poco el antecedente de la arquitectura de nuestros edificios de hormigón armado, que primero se levanta el esqueleto y después se ponen los ladrillos como cerramiento, ¿no? Pero además tiene un montón de méritos propios que no los tuvo la ciudad de Roma. Tenía algo de arquitectura entramada, pero eran, por decirlo de una manera un poco maligna, como palitos cruzados. Nunca lo utilizaron como otra cosa que una manera fácil de construir. Y después del incendio de Nerón, que aparentemente Nerón no fue el culpable, sino que nosotros somos todos también víctimas de la visión cristiana, como Nerón persiguió tanto a los cristianos, tuvo que ser necesariamente el maldito que, tocando mal el arpa o qué sé yo, vio quemar Roma, cosa que no puede ser porque, entre otras, se quemó un palacio de uno de sus amigos con los cuales hizo una especie de casamiento. Era un personaje muy extraño realmente Nerón, y tomó muchísimas medidas para que no se terminara de quemar su propio palacio y tal, o sea que es muy improbable que el incendio de Roma haya sido por culpa de Nerón, pero bueno, eso dicho para que vean que bueno, hubo una Roma pre-Nerón y otra después de Nerón, y Nerón la construyó con materiales menos peligrosos de incendiarse. Pero las ciudades entramadas aguantan perfectas si no les tiran bombas. Hay algunas que se han quemado en la historia, por supuesto, pero no es algo que, a diferencia de la arquitectura maciza, se queme necesariamente. Además, está hecho casi siempre en madera de roble, que es muy dura de quemarse. Mis complejos, entonces, por no gustar tanto de lo de arriba, a pesar de que le reconozco un gran mérito, bueno, Florencia, ¿para qué vamos a hablar? Indudablemente que Italia es un monumento del arte indiscutible, absolutamente indiscutible. Con la arquitectura ya estamos en un terreno un poco distinto porque ha sido un laboratorio de ideas muy grande, siempre muy unidireccional. Los italianos sintieron al gótico como una camisa de fuerza, literalmente como si hubieran estado locos, les pusieron una camisa y se calmaron, pero así fue lo que hicieron en esa época. Y sin embargo, en la pintura, por ejemplo, destacando enormemente ya en el siglo XIV con Giotto especialmente, y bueno, todo lo que todo el mundo sabe y que se puede leer. Lo que ustedes tienen que oír esta noche es cosas que no están en Wikipedia y que no están en las redes. ¿Seguimos? Bueno, en cuanto al tema de la conservación de monumentos, yo lo muestro ahora como parte de este popurrí, porque yo tuve oportunidad en los años 90 de escuchar a alguien que, si supiera el nombre, no, por supuesto que no lo diría, pero en ese momento dirigía la restauración de la Catedral de León en España. Ustedes saben, Castilla y León son dos zonas muy importantes. La Catedral de León es una catedral gótica fantástica. Según los mejores expertos, un colega suizo-alemán dice que es más francesa que lo que hay en Francia, y en parte entiendo muy bien por qué lo dice. Pero bueno, la Catedral de León, estamos viendo una foto del siglo XIX donde... a ver si me funciona este extraño... No. Die Vorhergehende de Zurück. A ver si... No. Ah, sí. Bueno, esta parte de la catedral estaba hecha en el siglo XVI. La iglesia es del siglo XIII y XIV. En el siglo XVI se tomaron algunas libertades que no eran las ortodoxas del gótico clásico. Por supuesto que todo esto que digo merecería varias charlas y me resulta totalmente imposible explicar mejor. Lo voy a volver a mostrar con algunos ejemplos por qué, en qué consiste exactamente el valor de lo puro o de lo no tan puro y tal. Bueno, resulta que en el siglo XIX les pareció que esta iglesia, que se llama la Pulcra Leonina, es decir, porque es de una pulcritud increíble la arquitectura realmente, les pareció que, bueno, que esa intervención del siglo XIX del siglo XVI, perdón, del Renacimiento estaba mal. Entonces, estos dos pináculos que son helicoidales los serrucharon, entre comillas, y los bajaron, los pusieron en el claustro, por lo menos no los tiraron, y
transformaron esto que tenía dos bellos puentes entre el imafronte de la iglesia arriba de la roseta, estos dos puentes que sostenían también como puentes casi como arbotantes, ayudaban a sostener el imafronte de la iglesia, los reemplazaron por lo que se ve hoy. Vamos a la próxima. Por una cosa que yo no lo puedo explicar en 3 palabras, pero un ojo educado en gótico se da cuenta de la rigidez que tiene esto. Es decir, agarrar un monumento medieval muy prestigioso y quererlo convertir en algo más puro de lo que fue cuando terminó la Edad Media. Y lo que me llamó tanto la atención de este conservador de la Catedral de León, dando aquí en el Parque España una charla, es que yo me levanté y le pregunté, pero ¿por qué no pueden volver a este imafronte de la catedral al estado en que estaba en el 1520? Jamás, no tocaría, no me atrevo a tocar nada. Le digo, das nächste Bild. Podemos ver que en el claustro de la catedral están puestos esos cucuruchos, esos pináculos helicoidales. Digo cucuruchos porque los brasileños y portugueses dicen corucheu, que es la palabra exacta que corresponde en castellano a cucurucho. Jamás, es decir, yo dije, pero este hombre no se está tomando una libertad que se tomó en el siglo XIX, remedievalizando, poniéndolo más medieval de lo que realmente era. Y digo, ¿por qué es posible que nuestro siglo sea tan políticamente correcto que no quiera hacer algo que grita para que lo hagan? Porque yo les vuelvo a repetir, no estoy en condiciones de explicarles, y es imposible, nadie, ni en 10 minutos, ni en 10 conferencias, en 10 quizás sí, por qué el estado de la fachada de esa catedral es tan rígido hoy día y por qué se nota enseguida cuando uno tiene un olfato especial para lo que fue el gótico, enseguida ve, pero esto es una forma rígida que no puede haber sido nunca. Sí. El caso contrario, que me parece el correcto, aunque no esté tan bien hecho, bien más barata, esto es una foto del centro de Río, lo que está arriba del Largo da Carioca, con un conjunto que es muy portugués porque, bueno, primero porque en Brasil en la época colonial había solo arquitectura portuguesa, no hubo ninguna fase de reinterpretación indígena como si la hubo, por ejemplo, en Bolivia o en Perú, en Arequipa, que es un estilo un poco mestizo, es decir, se ve la obra de mano indígena clarísimamente, como los indios de las tribus tupíes y guaraníes y las que fueran, no tenían una alta cultura. La cultura de los brasileños, de los portugueses, fue instalada uno a uno en Brasil. Uno puede ser muy americanista, pero eso hay que reconocerlo por honor a la verdad también. Bueno, resulta que esta iglesia es una iglesia doble, una típica iglesia portuguesa, es una iglesia conventual, la de la izquierda, que es la de los monjes de San Francisco, y la de la derecha, que es una iglesia de una orden tercera. ¿Qué es una orden tercera? Son personas que viven en el siglo, que se pueden casar, que pueden tener su familia, pero que hacen algún voto y apoyan a la orden franciscana, con muchísimo más dinero que los franciscanos mismos. ¿Qué pasó? Que con la revalorización en los años 20 en Latinoamérica en general de la arquitectura colonial, que había sido negada además por la República en Brasil, que quería hacer una cosa muy distinta que la que habían hecho los portugueses. Es más, en ese momento, sobre todo a partir de 1905, el centro de Río, que era una preciosa ciudad portuguesa, queda arrasado y queda hecha una ciudad cualquiera del historicismo internacional, que podría haber sido la mitad de los edificios o casi todos hechos exactamente igual, o en Berlín, que era antes de la guerra también una ciudad fea, lo sigue siendo hoy, pero no era una ciudad realmente especialmente interesante, o Amberes, que fue también una de las ciudades de Bélgica con su importante puerto, que sufrió muchísimo de pérdida de arquitectura medieval por la riqueza que hubo en el siglo XIX y porque pensaron que era más lindo hacerlo historicista que dejarlo medieval, y sobre todo le dieron al entramado, no quedó prácticamente una sola casa entramada en Bélgica después del siglo XIX, por esa idea nous sommes uniques, somos únicos nosotros, y nunca nada mejor que la Belle Époque, lo cual hay que ponerle un signo de interrogación también grande. Bueno, ¿qué pasó? Viene la época neocolonial y entonces les parece que la iglesia franciscana, que como la palabra lo dice, los franciscanos siempre han hecho intentos de construir arquitectura humilde. No,
No, vamos a poner unos adornitos, pues esto es demasiado poco. Ahí hacerle un nuevo piñón, un nuevo frontón y cambiarle la forma de las ventanas y ponerle un rosetón ciego. Bueno, alguien dijo, al revés que lo, por suerte, en 2010, por ahí. No, esto nosotros sabemos por pinturas de la época colonial cómo era, lo vamos a volver a hacer como era. Sí, foto siguiente. Ese es el estado actual con las ventanas rectangulares, correspondiendo también a ese espíritu de humildad que tenían los franciscanos, y no está tan bien logrado quizá la reconstrucción, a pesar de que yo apoyo absolutamente el hecho de sacar algo que lo quiere hacer más barroco de lo que era. Qué absurdo, es decir, es lo mismo que pasó en la iglesia de San Pedro Telmo en el barrio de San Telmo en Buenos Aires. Una iglesia colonial reformada en estilo neocolonial. ¿Pero para qué si ya la teníamos la de la colonia, que era tan hermosa? Es decir, un absurdo. Para querer hacer creerle a uno que hubo una arquitectura importante, porque es más compleja en su composición, que la que había en la época colonial, lo cual estropearon la iglesia en una palabra, por más que bajo el punto de vista de lo neocolonial y poniendo la cabeza en frío, cosa que yo pocas veces hago, creo que por suerte, protesto, porque me parece que ¿para qué me van a ofrecer una iglesia neocolonial? La puedo ver en cualquier lado, pero para ver una iglesia colonial en Buenos Aires, la del Pilar, de todas las que había. Por lo demás pasó la langosta de los operarios italianos a fines del siglo XIX y descaracterizaron lo español al punto de que es imposible prácticamente saber que Buenos Aires fue capital de un virreinato español. Eso se lo debemos, entre otros, también a Rivadavia, y a arquitectos como Tamburini y tal, que bueno, transformaron la fortaleza, la Casa Rosada, demolieron primero la mitad del Cabildo, después la otra mitad, y después lo italianizaron con una, y después, cuando la valorización de la época neocolonial, lo volvieron a reconstruir, por lo menos para saber qué es lo que vio la gente en 1810, que no es lo que es hoy. Vamos a seguir con Río. Le quiero decirles, ese es el anuncio de una de las tantas fotos tomadas todos los años durante los años donde estaban reconstruyendo. Lo que yo he hecho de menos es una mayor definición del frontón. Le faltó un poco ese listón que marca tan clara la forma del triángulo. Está hecho con un poco de poco carácter, no como debiera haber sido, pero ese es otro problema. Lo importante es haber vuelto a la iglesia la humildad exterior que tenía y no confundir lo barroco con lo neobarroco. Y además, la iglesia de la derecha, que es la iglesia de la Orden Tercera, es de una riqueza pasmosa, una de las más ricas del mundo, que nadie lo sospecha si no entra por un túnel, no toma un ascensor y va al convento. Vamos a verlo ahora. Bueno, con lo que es el barroco portugués, que tiene la famosa talla dorada, es una de las características principales, que no deja unos 10 centímetros tranquilos en todo el interior. Es como si fuera al entrar un relicario. Es muy raro porque es como si algo de afuera pasase a estar adentro. Uno se siente adentro de un relicario realmente. Esta gente sí tenía el dinero para hacer lo que hizo y los franciscanos no. Entre esta gente que tenía el dinero para hacer lo que hizo, hay que decirlo, para conocer bien la historia también, que era común en la élite muy arriba de Río de Janeiro, tenían esclavos a los cuales los mandaban a pedir limosna. Pero esa limosna era para ellos. O sea que el esclavo que estaba pidiendo limosna en la ciudad y no juntaba una determinada cantidad al día, para sus dueños multimillonarios, lo molían a palos a la noche si volvía sin la mínima suma que tendría que haber logrado por las esmolas, que son las limosnas. La otra cara de esto. ¿Seguimos? Creo que no hay que tener el más mínimo respeto, cosa que tampoco se hace lamentablemente en Alemania. Yo critico mucho por la deformación de un monumento original. El Panteón de Roma, famosísimo, es un edificio que se salvó el único templo romano que quedó bajo techo. Es imposible romper esa bóveda que está hecha en hormigón armado. Tiene un tremendo encofrado de madera y está fundida, digamos, la bóveda arriba, y después quitado del tramo. Cuando vino Bernini, nada menos que Bernini, que de eso tenemos que hablar porque es un tema, también es súper álgido el problema de Bernini. Bernini se le ocurrió meterle 2 torres.
Porque dijo, no, una iglesia cristiana tiene que tener torre. Bueno, tiene que tener torre. El pueblo de Roma empezó a hablar las orejas de burro que le han puesto al panteón, le han puesto orejas de burro, pero quedó un montón de tiempo. ¿Qué pasó al final del siglo XIX? Vino alguien y dice, no importa 3 pepinos que sea Bernini, volamos con las orejas de burro que no tienen nada que ver con el panteón como arquitectura romana, y lo hicieron por suerte. En una época en que afortunadamente en algunas cosas no tenía la más mínima corrección política. Creo que hay una confusión total en todos los ámbitos también entre lo que es corrección política y cortesía. Cortesía siempre. Corrección política ha servido y sirve para cualquier cosa, realmente, para justificar cualquier cosa. No, yo no lo toco esto porque no sé, por cualquier cosa. Seguimos. Por ejemplo, hay una iglesia en el norte de Alemania, en la ciudad de Stralsund, junto al Báltico, que es una de las iglesias, se cuentan con los dedos de la mano las iglesias más modernas que ha habido en el siglo XV en Europa. Esta sin duda que se empieza en el XIV pertenece a ello. ¿Por qué? Porque es una iglesia increíblemente monumental donde una estructura de basílica del templo, es decir, con una nave iluminada por un claristorio propio, que es lo que se ve acá arriba, pero con la idea, en los tejados de atril están ocultos los arbotantes, que sirven para sostener esa estructura superior. Y están eliminados también los contrafuertes, sino que son paredes, es de un lenguaje de una modernidad terrible, y el arquitecto fue tan genio que se le ocurrió, por ejemplo, hacer unas ventanas retablo. Es decir, estas medias ventanas son como si fueran los postigos de esta ventana central que está completa. No cabe ninguna duda que está hecho por trabajar con medias ventanas, porque lo mismo hizo, si nos corremos un poco a la derecha, vemos estas 2 medias ventanas que están debajo de lo que es este gran ventanal del crucero. Es decir, una iglesia basada muy fuertemente en una abstracción y un purismo que uno se cree desmayar al entrar o al verlo, porque es tan enorme y es tan simple, que realmente justamente ese lenguaje tan abstracto es la condición ejemplar de la obra. Vemos de la misma iglesia una parte de los pilares originales, que son de la misma, son prismas octogonales, son tremendos pilares. Lo de la pintura es algo que era inevitable en la Edad Media. No fue el arquitecto el responsable de esa pintura, pero no molesta para mi manera de ver. Pero cuando vino nada menos que Schinkel, que era famoso, Schinkel, y la antigüedad grecorromana, y antes con Winkelmann, que se había ido a Roma, que llegó a ser como alemán del norte, no lejos de esta zona, director de los monumentos generales de Italia, cosa que fue súper importante, un personaje súper valioso, pero Winkelmann y Schinkel, sí, el Museo de Berlín, la arquitectura neoclásica, es decir, la negación total de toda tradición alemana, salvo lo que dijeron los nazis en los años 30, que era que Roma y Grecia en realidad eran antiguos germanos, que después en Roma ya degeneraron un poco, porque se mezclaron con una cosa de la teoría racial absolutamente espantosa de la época nacionalsocialista en Alemania, pero no se sostiene, por supuesto, de ninguna forma. Winkelmann creyó conocer mucho el arte griego, jamás estuvo en Grecia. Todo lo que conoció de la escultura lo conoció por copias romanas, o sea que ya un comienzo de la historia del arte científico bastante, para ponerlo entre comillas, porque nunca vio los originales. Bueno, Schinkel, con la misma línea, dice, no, pero esto es muy prístino, es muy geométrico, es muy puro, hay que ponerle columnitas, hay que enriquecerlo. Todo esto que ven acá es el coro de la iglesia, arruinado absolutamente por el famoso arquitecto Schinkel. Y mi problema es que, a pesar de que yo dejé, cuando visité la iglesia, hasta por segunda o tercera vez, dejé una cosa escrita en el libro de huéspedes y dije el valor de la iglesia original, y me parecía que lo de Schinkel lo tenían que eliminar. Uno de los de la comisión de la iglesia, súper entusiasmado, me escribió enseguida tal y cual: la conservación de monumentos, por favor, ¿cómo vamos a tocar algo que hizo Schinkel? Para que la iglesia vuelva a tener ese enorme mérito que tuvo de ser uno de los lenguajes contemporáneos más avanzados
del siglo XIV y XV. Para eso, y para que sea bella de nuevo, y no creer que la belleza es ponerle encima. Lo grave es que Schinkel, un alumno de él, metió tarugos de madera para poder sostener esas cosas que son de yeso, esos baquetones, fascículos sería el nombre exacto. La cerrazón de los alemanes cuando hay una autoridad es imposible. A los italianos no les importó que fuese Bernini, no, las orejas del Panteón fuera. No, pero Schinkel acá afuera no. Y por favor, Schinkel. ¿Seguimos? Bueno, con respecto a la valorización de las obras y a la valorización de los artistas también. Bernini fue un absoluto genio, de eso no cabe ninguna duda. Hizo, entre otras barbaridades de la historia de la escultura, barbaridades en el buen sentido, me estoy refiriendo, no me malinterpreten, por favor. Bueno, la columnata de San Pedro y tal, cosas muy importantes. Bernini es un personaje odiado hoy día por el feminismo, odiado en forma activa. ¿Por qué? Porque fue un delincuente, Bernini estaba trabajando en San Pedro, haciendo terminaciones de la iglesia que primitivamente planearon Bramante, Miguel Ángel y tal, y que finalmente Maderno estropeó bastante, ya vamos a ver por qué, dicho de paso. Tampoco hay que idealizar tanto lo de Miguel Ángel, porque la cúpula de Miguel Ángel, si no hubiera sido por el arquitecto Vanvitelli, en el siglo XVIII se caía, porque le puso 5 cadenas de hierro para sostener la cúpula, que por una cuestión de cansancio de materiales, Miguel Ángel fue un genio sin duda, no lo hace menos genio, pero tampoco hay que ponerlo en un plano de idealización que pensar que lo que hizo nunca necesitó arreglo, porque sí que lo necesitó, está perfectamente documentado. Bueno, ¿qué pasa con Bernini? Está trabajando en uno de los 4 machones. Los machones son los 4 grandes pilares que sostienen la cúpula. En la decoración de los machones estaba trabajando él, su hermano y un tipo, no sé si, creo que es de apellido Bonarelli, tiene que haber sido así. Bueno, Bernini, Gian Lorenzo empieza una relación amorosa con la esposa de Bonarelli, con Costanza. Al principio no pasó nada, empezó todo bien, tal y cual, pero un día Gian Lorenzo dijo que se iba a otro lugar, pero se quedó en Roma y se fue a visitarla, a Costanza Bonarelli, y la encontró desnuda con su hermano. Agarró la primera... ¿cómo se dice? Un palo de hierro, no se dice un hierro. Le quebró varias costillas, lo persiguió durante no sé cuánto tiempo y le encarga a un matón, le da una botella de vino y un cuchillo y le dice: vas a ir a la casa de Constanza y la vas a desfigurar. Va a la casa de Constanza, le pone un tajo, del cual no se recuperó nunca, por supuesto. Y lo increíble, además de esta historia, es que la madre de Bernini le escribe a un sobrino del Papa, diciendo que está espantada, que por favor hagan justicia con su hijo, porque ella quiere reconocer que lo parió como ser humano, porque el hijo se cree Dios y cree que puede hacer cualquier cosa, y eso está muy mal. La respuesta del Papa, después de poco tiempo: Gian Lorenzo es un ser sublime que vino a traer luz al siglo XVII. Punto. Esa translegalidad en que han vivido los artistas y los artistas que han estado más directamente en contacto con los papas no tiene absolutamente nada que ver con la calidad de lo que hicieron. Por más que nos cueste un montón separarlo y que quizá hagan bien las feministas en tenerlo como una figura espantosa, porque realmente no estuvo especialmente bien lo que hizo con Costanza. Hay un busto marmóreo antes de todo este problema que hubo que sacarlo de Roma y ponerlo en el Museo del Bargello en Florencia, porque ya esa Costanza Bonarelli quedó súper marcada, con una marca literal de cuchillo con lo que le hizo hacer Bernini. Pero vamos a seguir. Sí, la dificultad, no inequivocizar, porque el mundo no es inequívoco, sino que es equívoco, y poder hacer un esfuerzo, aunque sea sobrehumano, para separar la obra de la conducta individual. Y no estoy diciendo que el Papa hizo bien en perdonarlo, estoy hablando de la calidad de la arquitectura y de la escultura de Bernini y de lo que hizo en su vida, pero no estoy hablando de que esté bien
o justificando a través de la calidad de su obra, como hizo el Papa. Dijo, no, es tan sublime que ¿qué le vamos a tocar? Seguimos. Esto es un crucifijo que realmente no sé cómo explicarlo, porque es uno de los, por supuesto, de estilo renacentista, preestilo Renacimiento italiano. Un Medici se lo regala a nada menos que a Felipe II y lo manda muy bien empaquetado, por supuesto, hasta España, y llega al Escorial, donde está colgado. Es un crucifijo de tamaño natural de mármol hecho por Benvenuto Cellini. Benvenuto Cellini, uno de los más sublimes escultores de la historia de la escultura mundial, quería lograr el puesto de fabricante de monedas del Papa. Es decir, ser, no sé si numismático, no debe ser el nombre, no sé cómo se llaman los fabricadores de monedas. Münzmeister se diría en alemán, pero no sé en castellano. Bueno, había un tipo muy capaz en su entorno que le hacía competencia. Pues Cellini le metió 2 puñaladas en la cabeza. Todo Roma lo supo. El Papa había muerto un día antes o 2 días antes. El nuevo Papa dice, Cellini es sublime. Esto fue más de 50 años antes de lo que estoy contando de Bernini. Es decir, si yo no logro separar, yo me emocioné mucho con este crucifijo porque es una obra muy tremenda. Pero esa emoción no me la saca nadie, por más que Cellini le haya puesto 2 puñaladas a su contrincante. No puedo confundir 2 cosas por más trabajo que cueste. Una respuesta bastante graciosa me la dio una vez que yo estaba dando un curso sobre escultura barroca española en la Universidad de Heidelberg. Presenté la obra de Pedro de Mena, que fue un escultor que es absolutamente injusto, menos conocido que los del barroco italiano, y sublime, pero hasta la médula realmente, Pedro de Mena. Dije a los estudiantes alemanes, bueno, pero estuvo como miembro de la Inquisición también, la cruz. Una porquería porque estuvo en la Inquisición. Pero saltó uno y dijo, el italiano que está en la esquina de casa, que hace una pizza riquísima, la pizza va a ser igual de rica aunque yo me entere que la mató a cuchilladas a su abuela. Ese fue el comentario que hizo. Y un poco con eso volvió el clima a la normalidad y pude seguir mostrando con una cierta tranquilidad las estatuas de Pedro de Mena. Que además, no creo que Pedro de Mena realmente haya mandado a alguno a la hoguera, pero aunque lo hubieran mandado, lamentable, pero bueno, una cosa es la obra y otra cosa es la persona. ¿Seguimos? De más está decir, aparte, que Cellini, como muchos otros, Cellini tuvo que estar 4 años preso de domicilio porque, como la mayoría en realidad de los artistas del Renacimiento, era homosexual o como mínimo bisexual, y lo acusó a las autoridades la madre de un chico muy hermoso, ya bastante crecidito, que le sirvió para hacer el Perseo que está en la Loggia dei Lanzi en Florencia. Y bueno, lo acusó de abuso y qué sé yo, y bueno, el hombre tuvo 4 años pasados en su casa. Pero bueno, las autoridades siempre han sido muy benévolas cuando han estado con un genio trabajando para ellos. Es decir, ha habido una translegalidad tanto en quien está en el gobierno como en los artistas con los cuales ellos se sentían congéneres de alguna forma. Porque además los artistas eran los que le permitían visualizar su grandeza. Porque la grandeza de decir vaya un ejército y muere, que eso es medio abstracta, pero sí hay algo que como por ejemplo Carlos V, que le encarga a Leone Leoni, otro artista tremendo del Renacimiento italiano de mediados del siglo XVI. Esto es una foto que excepcionalmente no es mía, me la dio el Museo del Prado. Representa a Carlos V atando al furor. El furor es decir, como calmando la furia humana. Cosa que no hizo en realidad, pero bueno, en fin. Y muy curioso porque es uno de los reyes cristianos que se hace representar. Hay 2 versiones de lo mismo, una con armadura y otra completamente desnudo. Desde la época de los emperadores romanos, que se retrataban desnudos, en lo que se llamaba la desnudez heroica, no había habido un monarca occidental que se decidiera hacerse representar sin ropa.
Pero bueno, ¿qué pasa con Leone Leoni? ¿Qué es lo que quiero decir? Leone Leoni tenía un ayudante de escultura que le dice, bueno, mira, nos vamos a Milán. No, dice, me quiero ir a Venecia. No, vamos a Milán. No, se fue a Venecia. Leoni contrata a un asesino, lo manda a Venecia y lo manda a apuñalar a su ayudante simplemente porque no lo quiso acompañar a Milán. Es esa gente la que nos ha dejado estas obras. Seguimos. Esta foto la he mostrado a propósito, posiblemente no lo conozcan. Esto es una extraña foto que tiene que ser de principios de los 70, creo, de Albert Speer, el arquitecto de Hitler, con Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl fue una cineasta y fotógrafa excepcional, que inventó las películas hechas sobre rieles, es decir, que haya una locomotora o no, un pequeño aparato con ruedas que va acompañando. Inventó esas catedrales de luz, todas las cosas que en realidad hoy forman parte también de la música techno, y qué sé yo, con tantas luces, reflectores para el cielo, para las reuniones del imperio que se hacían cerca de la ciudad vieja de Nuremberg, en lo que se llamaba la Zeppelin-Wiese. Y bueno, por supuesto que estas dos personas, Albert Speer tuvo un juicio en Nuremberg, tuvo 20 años preso, y Leni Riefenstahl le echan la culpa de que quiso, una fotógrafa que quería mostrar la superioridad de la belleza germánica, cosa que no sé si quiso hacer o no, pero bueno, sacaba fotos de atletas desnudos en la Olimpiada, tal y cual, todo como un agradecimiento, que ya lo había hecho Miguel Ángel con su intento de heroizar la figura humana, pero lo hizo para los papas, no para Hitler. Que claro que hay una diferencia, pero bueno, la obra de Speer, yo creo que esos planes para Berlín eran muy, muy feos. Esa catedral, que era una especie de congreso con una enorme cúpula, que la cúpula siempre ha sido algo muy poco cristiano, muy de poder, no por nada Washington y el Capitolio, no por nada el proyecto de Speer para Berlín y no por nada el Vaticano, con la cúpula de Miguel Ángel. Y bueno, totalmente imposible hablar en Alemania en algo positivo de ninguna de estas dos personas. Lo que hace Leni Riefenstahl es, bueno, refugiarse, no la juzgaron por nada, porque bueno, había sido nada más que fotógrafa y autora de esas grandes manifestaciones cerca de Nuremberg. Se va en un momento dado a Sudán, a la tribu de los Nubas, y fotografía nubas desnudos, que son un documento formidable de lo que fue una tribu, entre comillas, o lo que fuera un pueblo de los de África, hermosísima gente físicamente. Y bueno, después de eso, falsificando, porque se murió como a los 100 años, falsificó, creo que a los 80 años se hizo dar un certificado de buceadora para sacar fotos submarinas, y dijo que tenía 60 en vez de 80. Y le creyeron, y bueno, pudo hacer fotografías submarinas importantes. Son dos personajes muy controvertidos por la cercanía del demonio teórico o real. Creo que hay que separar también la obra de Speer en arquitectura, que yo creo que la Cancillería de Hitler, que por motivos muy comprensibles fue volada por los rusos, que al contrario de la idea que tenemos en Occidente, fueron los que realmente ganaron la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente ni siquiera estuvieron presentes en Nuremberg, porque Churchill planeaba inmediatamente después de ganarle la guerra a Alemania una operación que se llamaba Impensable, que era atacar a Rusia, y bueno, al final desistieron seguramente por un grupo un poco más razonable, dijeron, bueno, no, pero indudablemente que se unieron enemigos a muerte, ¿no?, para luchar contra Alemania en la guerra. Creo que la obra de Speer en la Cancillería fue uno de los mejores edificios neoclásicos de los años 30. Tenemos muchísimas fotos que prueban la infinita superioridad de Speer como arquitecto al que hizo, por ejemplo, donde está esa exposición, enmarcar la Torre Eiffel, la Tour Eiffel en París por el Palais Chaillot. Pésima la arquitectura del Palais Chaillot en comparación con la Cancillería. Lo que pasa es que, claro, yo esto lo puedo decir en Rosario. Si llego a decir que la Cancillería de Hitler tenía cualidades arquitectónicas como edificio neoclasicista, no sé, me quitan la nacionalidad. No sé qué me pasa, pero algo raro y malo me pasa. ¿Seguimos? Esto es, por ejemplo, no obstante, Speer construyó una cantidad de cosas en el estilo tradicional, siguiendo tradiciones alemanas en los años 30, que puede haber sido los años del surgimiento del nazismo, todo lo que quieran, pero había un sentido para la proporción de la construcción de las casas muchísimo mejor que el que hubo después. Tenían
mantenían un sentido muy bueno de la proporción civil. Son casas de los operarios que construyeron esa enorme sala de congreso que quedó inconclusa en Nuremberg y tal. Es una obra de Speer que no está nada mal, no es ningún genio por estas casas, pero era mucho mejor el nivel que había en ese momento que lo que vino después de los 50. Un caso de mala conservación de monumentos. Esto es en realidad la oficina de turismo, digamos así, de la ciudad de Mittenwald, de una preciosa ciudad alpina de Alemania, donde tenemos el estado original a la izquierda y ahora el estado actual. A la izquierda se puede ver la transformación, sobre todo por una cosa que es un peligro terrible para la arquitectura histórica, que es aislar las paredes con, no sé si telgopor es un material especial, no es telgopor. Bueno, se cargaron, como dirían en España, es decir, se demolieron una pintura hermosa de los años 30, lamentablemente la época del Führer, pero que era un hermoso testimonio de algo además muy poco agresivo. Es decir, no, nada militar ni nada. Vamos a ver un detalle. Ahora, das nächste bitte. Por ejemplo, desapareció ese hermoso rubio, que tampoco se puede decir porque no hay ninguna tolerancia, ni hablar de raza ni se diga, y que menos que son hermosos, ni qué sé yo, porque cuanto más lo borremos y más digamos que lo no rubio y lo no ario es mejor está, cosa que es irse de un lado que fue horrible a otro que no es nada bueno tampoco, porque entre la raza superior y que sea un pecado tener ojos celestes, yo creo que no hay equilibrio ninguno, que estamos completamente, como dijo Selmayr en un libro que se llamaba El arte descentrado, estamos fuera totalmente del centro con respecto a algunas cosas. También es comprensible que uno se vaya de una punta a la otra, pero merece una reflexión. Yo lo hubiera salvado a toda costa a esta pintura de la época de Hitler en Mittenwald, y la conservación de monumentos hace así y se acabó. ¿Seguimos? Los problemas que tiene Alemania con el tema de, sobre todo las reconstrucciones, son un bloqueo mental que conozco pocas cosas más duras realmente. Es decir, los alemanes son conocidos por llevar también las cosas bastante al extremo o hacerlas muy en serio, es decir, son como muy concienzudos, y si hacen una herramienta la hacen excelentemente bien, si hacen un automóvil lo hacen excelentemente bien. Pero bueno, cuando se les pone alguna idea en la cabeza, por ejemplo, esto es una foto de Nuremberg, de la plaza de San Egidio. San Egidio es una iglesia barroca que ven a la derecha, y una de las casas del Renacimiento más notables que hubo en Europa, una casa burguesa de un multimillonario que se llamaba la Casa Peller. Es la única foto trucada de todas las que ven, porque lo demás es sacado del natural tal cual como es. La reconstrucción de la fachada ha sido un tema con el cual yo tuve bastante que ver. No quieren. ¿Por qué? Porque dicen, si esto fue bombardeado por nuestra culpa. Es una verdad muy a medias, porque la desproporción de la destrucción inglesa de Alemania habrá sido de 5% de Inglaterra a 100% en Alemania. Y además con la idea de un italiano que se llamaba Duo, que tiene un libro escrito sobre el dominio del área, que él explica cómo la guerra tiene que ir detrás del frente para reventarlos a los que están atrás del país que empezó o no empezó la guerra. Hay un solo artículo que yo conozco en mi vida justo sobre el tema, que es de un sueco que fue un humanista total, se murió hace 4 o 5 años, llamado no Törnqvist como el Banco Rosario, pero Lindqvist. Excelente sobre, se llama El sueño de los bombardeos. Bueno, destruir joyas del pasado no tiene ningún sentido, pero las guerras no toman el más mínimo recaudo por eso. Al contrario, si un edificio tiene esa plaquita de monumento que es como un rombo azul y blanco, lo más probable, como fue el puente de Most en Yugoslavia, Most quiere decir puente, que fue lo primero que rompieron cuando fue la guerra de Yugoslavia, por supuesto, porque tenía la plaquita, es decir, es toda una protección. Estamos muy al desnudo en muchas cosas. Bueno, ¿qué pasa? Los amigos de la Ciudad Vieja de Nuremberg querían reconstruir la fachada. Imposible. ¿Cuál es el argumento? Que la fachada moderna es una buena obra de arquitectura.
Sí, yo no lo niego, pero entre una obra que fue probablemente la casa burguesa más rica de toda Europa en su momento, exactamente en 1602 a 5, y una obra moderna que no va nadie a Nuremberg, no va nadie a verlo porque es una cosa que no está mal hecha, pero no, habla de una total confusión a la hora de sopesar qué es lo que fue más importante. Si una casa que yo la conozco desde mi infancia, porque mi padre tenía montones de libros de arquitectura en casa, y hay muchísimas obras, especialmente además franceses y todo, por más que no hablan demasiado de la arquitectura alemana, casi todo libro de arquitectura del Renacimiento está reproducido una foto de la casa Peller en Nuremberg. Imposible. Una lucha imposible. Hasta el día de hoy yo le escribí incluso a Charles, al príncipe que ahora es rey de Inglaterra, y me contestó que en realidad le resultaba interesantísimo el tema, pero que tenía muchas cosas que hacer. O sea que no iba a decir. ¿Qué van a decir los ingleses de esto, no? Vamos a ver una foto del interior, por ejemplo, el patio de la casa quedó así después de la guerra y ahora está reconstruido totalmente por una fuerza terrible que hizo sobre todo a un joven de los amigos de la Ciudad Vieja que es Steinmetz, picapedrero, no sé cómo se dice, artesano de la piedra, que junto con un conjunto. Pero ¿por qué lo dejó hacer la ciudad? Porque esto es un patio interior, porque si hubiera tenido que ver con la calle o con un espacio público, no, porque nosotros vamos a seguir flagelándonos por la eterna culpa de lo que hicimos, y lo que está roto está bien roto, y lo que está was weg ist weg, se dice en alemán, lo que está fuera está fuera. Lo cual es un disparate total. Porque ¿qué culpa habrá tenido el señor Peller, que vivió en 1600, de que lo que hizo Hitler y además la mentira de que los monumentos no pueden ser reconstruidos? Lo que no se puede reconstruir lamentablemente son las vidas humanas, que por supuesto es siempre lo principal, pero un edificio, y además con la documentación tremenda, fotográfica, pero también de dibujos, porque hubo una reconstrucción, no, pero una restauración en los años 30, y además partiendo de una base totalmente falsa de parte de la conservación de monumentos, que es decir que lo que vale es la sustancia. Bueno, entonces no vamos a Notre Dame de París, porque Notre Dame de París pasó por una reforma brutal ya con Viollet-le-Duc en el siglo XIX, no quedó un pináculo medieval, hizo todo de nuevo. Las famosas gárgolas, que no son gárgolas sino son quimeras, son obras de la fantasía de Viollet-le-Duc, no tiene nada que ver con la Edad Media, por más que nos hayan metido la idea de esos animales que están en las torres de Notre Dame, que son medievales, fantasía pura, qué sé yo, época de, no sé, de Oscar Wilde o de cualquier otra cosa. Y menos ir a ver la obra que tiene todo el tejado y las bóvedas rehechas. No, lo que vale es la forma y no la sustancia. Y la forma, o le cae una bomba o pasan 7 siglos y en un momento dado hay que decir, bueno, esto hay que rehacerlo, porque cualquiera que tiene una casa sabe que después de 20, 30 años viene la primera reforma y otra vez la segunda y la tercera, y imposible. Es decir, mezclar siempre lo moral con la actuación de la posibilidad de tener o no monumento. ¿Seguimos? ¿Qué pasó? Otro caso contrario muy bueno de Italia. Los norteamericanos dejaron polvo nada menos que del convento de Monte Cassino. El convento de Monte Cassino es el convento el comienzo del monaquismo occidental, es decir, la primera orden, la orden benedictina, que fue la más antigua, hizo su convento en una colina no tan lejos de Roma. Quedó en el 44 así, después de un ataque de los norteamericanos. ¿Cuál es la respuesta? Volverlo a hacer tal cual como era. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Porque ni el convento tuvo la culpa de que hubiera soldados alemanes ahí, ni que los norteamericanos que no venían, son los que menos resentimiento han tenido en la guerra. Los alemanes no hablan tan mal, a pesar de haber sufrido mucho y de haber sufrido todo tipo de consecuencias. Por los norteamericanos no tienen especial resentimiento, porque los soldaditos norteamericanos no venían con esos odios inveterados, viejísimos, atávicos casi, que vienen entre Francia y Alemania, entre Alemania y Polonia, entre qué sé yo, entre Inglaterra y Francia, que fueron durante siglos los enemigos más a muerte que hubiera, o toda la serie de ridiculeces que conocemos, la familia inglesa que viene de Hannover, pero que dijeron, no, claro, después de la Primera Guerra Mundial hemos luchado contra Alemania tanto, tenemos que llamarnos Windsor, como se llama nuestro castillo, pero no digamos más que somos alemanes ni que somos Hannover. Vamos a volver al tema de Hannover. Bueno, aquí quería mostrar 4 fotos de 4 ciudades africanas.
Nairobi es lo último, no se ve por cómo está puesto el aparato. Bueno, Shanghái, Brasilia, en Brasil, Mogadishu y Nairobi. No. Hannover todo. 4 fotos de 4 lugares distintos de Hannover. ¿Para qué queremos? Hubo una discusión aparte, por lo que acabo de decir, una discusión entre Churchill y la familia inglesa, porque la familia inglesa, a pesar de haberse llamado Windsor, sabían que venían de Hannover, le dijeron a Churchill, no, por favor, no bombardeen Hannover, que desaparezca del mapa. No lograron hacerla desaparecer del todo, por suerte, pero la pérdida fue inmensa, sobre todo como ciudad entramada, como ciudad de arquitectura en madera. Vamos a ver qué hermoso que era la época, a comienzos del siglo XX, en que Hannover podía seguir siendo Hannover. Es decir, la época, por ejemplo, de arquitectura expresionista, con relaciones con el Art Deco también, pero un arquitecto Fritz Höger del norte de Alemania construye la sede de un periódico, el Avisador de Hannover, le pone un cine y planetario arriba, y es uno de los edificios conservados que toma referencia a la tradición de Hannover, cosa que a nadie se le hubiera ocurrido después de la guerra retomar, porque es todo negativo, absolutamente todo, y hemos sido los últimos de la historia, hemos hecho el peor de todos los pecados, entonces nos merecemos lo peor de lo peor, y además con dinero, con la posibilidad de construir mucho, es decir, una mezcla fatal. Realmente vamos a ver de dónde sale este edificio de alguna forma. Lo que se conservó, por ejemplo, entre otras cosas, son el ayuntamiento del siglo XV y la iglesia del mercado del siglo XIV. Si ustedes ven, por ejemplo, el ayuntamiento tiene esa división de... son como unos baquetones o unos fascículos verticales que hacen la composición. Es una genialidad terrible, esta geometría. Yo digo, pero nadie vio lo que era la geometría. Es decir, hay que hacerse tantas preguntas. Nadie vio la geometría, el dominio de la geometría que hubo en el centro de Europa en el siglo XV, de lo cual hablan muy ponderosamente los italianos, inclusive, ya lo vamos a ver. No, parece que nadie lo vio. Y son obras, pero que a mí, yo jamás me hubiera podido olvidar de esta iglesia, la primera foto que vi, hasta que vi, y además la única vez que lo vi, lo digo porque no tengo por qué no decirlo, a mi padre una sola vez lo vi que se le caían las lágrimas, que es cuando entró a esta iglesia. Y no es por eso que estoy hablando ni la muestro, sino porque los hombres del pasado no lloraban y no mostraban emociones tampoco así tan fácil. Pero a mí, mucho antes de poder estar con mi padre en esta iglesia, me produjo una impresión que jamás me hubiera olvidado del nombre. Lo que me sucede ahora es, y que me ha sucedido siempre, es que me cuesta mucho más trabajo de edificios que no me gustan acordarme los nombres. Incluso aunque los tenga que dibujar, porque yo dibujo arquitectura también y me cuesta muchísimo porque no tengo ese impacto. Seguimos. Bueno, hay muchas formas de arruinar, digamos, un edificio también sin tocarlo y ponerle en la vecindad no adecuada. Entre los 4 o 5 edificios que yo nombraría seguro como mejores arquitecturas de Rosario, para los que no sean arquitectos o no lo puedan entender ahora, tampoco estoy en condiciones de explicarle porque esto es tan fantástico, pero es el Centro de Unión de Pendientes, muy cerca del pasaje donde está la Biblioteca Argentina, por Paraguay. Un edificio racionalista de los Micheletti precioso. La característica del edificio es ser una placa racionalista que exige ser vista no de frente solamente, sino sobre todo por el desarrollo en profundidad de costado. Bueno, ¿qué hizo el arquitecto? Que no sé quién fue, pero creo que era prestigioso también, al construir la bolsa. Es decir, es lo mismo que pasó con la catedral, con ese rascacielos, la catedral de Rosario, me refiero, entre el Correo y la catedral hay un edificio de 10 pisos que jamás debe haber sido hecho en ese lugar. Como tantas cosas. También San Nicolás tiene la catedral de San Nicolás de los Arroyos con un edificio de 10 pisos o 8 pisos al lado, etcétera. Es decir, cosas que son joyas. Si me preguntan cuáles son los 4 o 5 mejores edificios de Rosario para mi gusto, la Comercial de Rosario, hecha por De Lorenzi, hecho por los Micheletti, el Palacio Fuentes, el Palacio Minetti, los Tribunales Viejos de Justicia, la iglesia inglesa de Paraguay y San Lorenzo. Son para mí 5 o 6 de los mejores edificios de Rosario, sin duda. No me pidan que se los explique ahora porque no lo puedo decir en 2 palabras. Seguimos. Nada más que un detalle.
Está a la altura de cualquier buen arquitecto. Estaban evidentemente los Micheletti y cualquier arquitecto racionalista de Europa en ese momento. Lo que pasa es que en el centro de Europa no saben ni lo que es Buenos Aires. Yo una vez propuse hacer un curso sobre la arquitectura en Buenos Aires y me sacaron corriendo realmente porque no saben ni lo que es. Y Buenos Aires es una ciudad muy a tomar en serio. Y bueno, tiene el problema de alguna manera. Yo el problema de la arquitectura historicista lo resumo muy fácil en una cosa que yo lo siento, que es una arquitectura que no tuvo infancia, nació vieja. Y eso ya a mí me pesa mucho, eso que alguien nazca viejo, porque le tengo mucho afecto también a la niñez, a la espontaneidad, a lo que no es seguir una regla de que uno tiene, no es un buen cocinero, sino tiene un uniforme especial con botones, la fileira de botones negros y tal y cual, y puede uno cocinar buenísimo, sin uniforme, sin nada, y etcétera. Entonces, no, nada de eso me convence demasiado. ¿Seguimos? Bueno, con respecto a cómo está escrita la historia del arte, sí, hay una enorme apreciación de lo que ha sido el gótico, hace mucho tiempo que se viene apreciando. Ya lo hicieron los primeros románticos. A Goethe le dio tanta vergüenza cuando ve la Catedral de Estrasburgo y se queda pasmado. No se anima a publicar una obra con su propio nombre. Escribe una cosa anónima que se llamaba De la arquitectura alemana, donde habla de la Catedral de Estrasburgo. Pero no firma a Goethe porque le da vergüenza, como hombre de la Ilustración, que le gustara algo tanto que era medieval. Que ahora vamos a ver muy rápidamente también. ¿Qué no decir del esfuerzo? Está bien que la Edad Media y el cristianismo tuvo una posición siempre muy agresiva con respecto al cuerpo. Muy de negar la biología y de considerar que el cuerpo es la cárcel del alma y que es pecaminoso y que es esto y que lo otro. Bueno, todo es lo que produjo esa fantasía que quizá hubiera sido mejor que no fuera, pero es una parte muy nuclear de nuestra cultura. Es tan extraordinario realmente que, aunque uno se ponga en el punto de vista más ateo que hay, yo creo que el que no considera la Catedral de Amiens en Francia, por ejemplo, entre otras, como el esfuerzo más grande que ha hecho la humanidad por hacer creíble la existencia de Dios, porque es tremendo, es una máquina, es una monstruosidad, y no cabe ninguna duda que Francia fue la gran Grecia en el siglo XIII. De eso no cabe ninguna duda. La genialidad del gótico inglés y del gótico alemán, lamentablemente, han sufrido, y también la del gótico en Castilla, en España, han sufrido bajo ese papel tan dominante de Francia, pero son hiperimportantes también. Es decir, no lo digo por echar sombra a los vecinos, pero es algo increíble. Y además, indudablemente cristiano. De que esto es cristiano no cabe ninguna duda. De que esto es cristiano yo tengo más dudas, por lo que dije del poder, la cúpula como símbolo del poder. No por Miguel Ángel, bueno, Miguel Ángel, claro, nadie se ocupó tampoco de su vida personal, que está clarísima lo que fue, a pesar de haber tenido un sobrino que le borraba todos los enamoramientos con jóvenes que él tuvo y con novios que tuvo. En documentos, en cartas de Miguel Ángel, un sobrino hizo la maldad de cambiar las O por A, ese chico, esa chica, bueno, cualquier cosa, las cosas horribles que han sido hasta hace poco tiempo normales, lamentablemente. Esta iglesia es poco cristiana, aunque sea el centro de la humanidad. Esa contradicción no importa nada, porque las contradicciones, si uno no las acepta, no puede vivir directamente. Es decir, si nosotros queremos hacer de algo inequívoco, el problema de la inequivoquización del mundo no va. Es decir, Bernini puede haber sido solo bueno, no. Cellini no mató a nadie, hizo esculturas excelentes, no. ¿Esto es la iglesia más cristiana? Sí, está en el lugar donde teóricamente lo crucificaron al revés a San Pedro, por eso es que la iglesia está orientada al revés. Las iglesias normales tienen que mirar todas al este, esta mira al oeste porque San Pedro fue crucificado de cabeza, entonces dieron vuelta a la planta. Hay algunas iglesias prestigiosas de Europa que han seguido este tipo de planta invertida, pero es una iglesia tan gorda y tan, vamos a ver, tiene un deslinde, decía mi papá siempre, para la forma de cerrar un edificio tan absolutamente débil. Es decir, sería tan necesario que esto fuera muchísimo más saliente, la cornisa, como para darle un cierre, y no lo es. Y es tan una arquitectura que se celebra a sí misma.
Es una arquitectura que ya estaba reinterpretada, por supuesto, con mucho mérito también de lo que era la arquitectura de la antigüedad, pero no hay un solo elemento que ya no ha sido usado por los paganos, entre comillas, vuelvo a repetir, en la antigüedad clásica. Es decir, el orden, por ejemplo, corintio, los frontones, todos, absolutamente todos los elementos ya estaban en uso antes de que Cristo viniera al mundo. Pero los renacentistas insistieron que esto era lo mejor, que hay que hacer así, y bueno, y tuvieron indudablemente mucha influencia, porque bueno, San Pedro de Roma es la capital del cristianismo, pero yo no sé, la sensación de religiosidad a mí me falta por completo cuando estoy acá, y no estoy tan raramente, porque entre otras cosas, lo cuento a modo totalmente personal, tengo ahora un encargo de dibujar 400 edificios de Roma, de los cuales llevo hecho más o menos 270, que es lo que más tiempo me lleva profesionalmente en toda esta fase. O sea que tengo que estar forzosamente en Roma bastantes veces. Más bien un poco la sensación al entrar a San Pedro de indignación, demasiado lujo, demasiado poder. Aparte de los defectos, yo creo que la arquitectura debe ser juzgada por sus propios defectos, no por lo que voy a decir ahora. Vamos, me parece vergonzante que mucho de la historia de los papas, ¿cómo puede ser que Pablo V, Borghese, los Borghese eran una familia de Roma que siempre estaba peleando con las otras, muy, muy a muerte, como los italianos, de matarse familias enteras entre unos y otros? No los hace ni peor ni mejor que otros pueblos han tenido otras formas de crueldad espantosas. ¿Por qué tengo yo que, llegando a San Pedro, ver la propaganda del Papa que construyó, que no me importa quién fue? Y tampoco, nunca puedo juzgar a San Pedro por esta cosa que a mí me ofende, que es ver el nombre del Papa que hizo hacer la fachada, o por otra cosa que me ofende más y que tuvo una importancia mundial, que fue la reacción que históricamente yo entiendo por qué Lutero lo consideran tan importante. Martín Lutero estuvo en Roma en 1511, antes de que esta iglesia tomara la forma que tomó, pero quedó absolutamente espantado con lo que era Roma en ese momento. Pero era un nadie, era un monje agustino que no tenía ninguna importancia, ninguna capacidad política, ni lo hubiera tenido si algunos de los príncipes alemanes no lo hubieran apoyado, porque sin un apoyo institucional, por más razón que uno tenga, es muy difícil de llevar ninguna verdad por delante. Pero bueno, ¿qué pasa? Surge la Reforma como una respuesta directa a la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? Que el Papa mandaba a todas partes de Europa a embajadores para recaudar dinero para la construcción de San Pedro, diciéndoles que si ponían dinero tenían, no sé, si ponían mucho dinero, 300 días menos en el purgatorio, si ponían menos dinero, 2 días menos en el purgatorio. Claro, la pobre gente que estaba absolutamente convencida de esto, dice, bueno, me paso 2 días menos en las llamas eternas, si pago. Y bueno, la indignación de Lutero fue muy grande con eso y fue lo que realmente fue un desencadenante, no el único motivo, pero un desencadenante de la Reforma, que produjo a su vez la Reforma Católica, que bueno, los católicos también se dieron cuenta en un momento dado, tenemos que cambiar algo porque así esto no sigue. Pero yo no puedo juzgar a San Pedro por las razones morales de las cuales estoy hablando. San Pedro no es una arquitectura no cristiana por haber sido financiada en la forma que lo fue, sino por la forma misma del edificio, en todo caso. Y a mí no me importa que el Papa haya hecho propaganda, me importa la arquitectura en sí, aunque me ofenda también, pero no puedo juzgar la calidad arquitectónica por la actitud del Papa, como tampoco puedo juzgar al Cristo de Cellini en el Escorial porque Cellini asesinó a alguien de 2 puñaladas en la cabeza. ¿Qué no decir de la arquitectura anterior? Alguna coetánea. Esto es un detalle de la torre de la Catedral de Estrasburgo, hecha por un arquitecto de Ulm, del sur de Alemania, que se llamaba Ulrich von Enzingen, un genio monstruoso y absolutamente injustamente poco conocido, comparado sobre todo con sus colegas renacentistas. Pero lo curioso es también la parte de la aguja, que es una construcción hipercompleja geométricamente de escaleras. Son 52 escaleras que culminan en una punta. Acá vino Eneo Silvio de Piccolomini. Eneo Silvio era un secretario muy importante del emperador de Alemania, pero era un romano, por supuesto, que llegó a ser papa como Pío II. Bueno, y Eneo Silvio estuvo en Nuremberg, escribió el primer poema a la belleza de la ciudad,
y luego lo llevan a Estrasburgo y va a la torre y baja de la torre diciendo que los alemanes son los mejores arquitectos del mundo. Uno que era un cultísimo italiano, que jamás hubiera podido ver en Italia algo como lo que están viendo ustedes ahora en la foto, y que llegó a ser papa, y que cuando se hizo papa se hizo construir una ciudad en Pienza, pero dijo, no, la iglesia tiene que ser Hallenkirche, una iglesia de 3 naves de igual altura, porque me fascinan las iglesias de Alemania. Con qué gusto la historia es también culpa de Hitler, por supuesto, y del carácter de todo lo alemán relacionado con eso, el hecho de que esas cosas se olviden, pero no nos olvidemos que Petrarca, que fue el primer renacentista, estuvo visitando la catedral de Colonia 11 años después de terminado el coro y dijo, esto es el sumum. Y dijo, cuánta civilización en tierra barbárica. Esas cosas de Petrarca o de Neo Silvio, que fue papa, no se leen, no las van a encontrar en internet, pero son parte de lo que yo llamo historia y no historiografía. Y en algún lugar, por supuesto, que se pueden leer, pero presupone muchas cosas. ¿Seguimos? La cantidad de inventos que ha hecho la Edad Media y no el Renacimiento, que son ultramodernos y de los cuales nos venimos olvidando también a propósito. Esto es una foto de la torre del Ayuntamiento de Bruselas y al lado el Ayuntamiento de Bruselas completo con una fábrica textil del siglo XIV y XV con un techo de fábrica en forma de serrucho, los que la historia de la arquitectura llama techos Shed, que es un invento del gótico y no de la arquitectura industrial inglesa. ¿Qué pasó con este edificio? El Luis XIV de Francia, que fue muy glorioso en su propia salsa, pero hizo un desastre con Europa, literal, sobre todo con Alemania, fue espantosamente negativo. Manda también para dar una nota, para poner una nota francesa, manda a bombardear Bruselas y vuela la fábrica textil con su tejado de fábrica contemporánea. No lo tenemos más. Pero están documentados otros, por ejemplo, la fábrica textil de Lovaina, otra ciudad belga, muy importante, que estas ciudades eran riquísimas en la Edad Media por la industria textil y son famosas hasta el día de hoy por los famosos gobelinos, los tapices flamencos son lo máximo. Se importaba mucha lana también de Inglaterra, tenían contacto con toda Europa, han sido... Bueno, y esto es en el gótico un techo en forma de serrucho con tejadillos de atril con un plano vertical iluminado por vidrios, es decir, no vidrios por supuesto del tamaño de los que se lograron hacer después en el barroco, pero con uniones de plomo tantos como para hacer halls industriales muy importantes. Yo cuando veo libros de Le Corbusier y Le Corbusier empieza a poner los hilos, qué arquitectura formidable y tal, tenemos que volver a una arquitectura moderna así, pienso siempre en un genio absoluto, también muy mal conocido por la historia y poco reconocido por la historia de la arquitectura, que fue Rodrigo Gil de Hontañón. Rodrigo Gil de Hontañón construyó la iglesia de Santiago en Medina de Río Seco, que hoy en día es una ciudad más pueblo que ciudad, relativamente cerca de Valladolid, y ya sabía perfectamente lo que era la arquitectura purista de 3 ábsides absolutamente ciegos, muy similares a lo que quería hacer el Le Corbusier con su arquitectura ponderando los hilos. Es decir, hay que despabilar un poco la mirada y darse cuenta de cuando uno conoce un poco más y está muy sumergido en las profundidades de la historia de la arquitectura, bueno, empieza a ver, bueno, pero si esto ya estaba. Hizo bien el Bauhaus en suprimir el enseñamiento de la historia de la arquitectura, porque el mundo tenía que salir de ese historicismo tan ya casi enfermizo. Pero casi todas las cosas que uno le atribuye a la modernidad ya estaban hechas en el siglo XVI, como esta iglesia de Medina de Río Seco. Aquí, esa prueba de la estética de silos por Rodrigo Gil de Hontañón, qué genio que fue. Además tiene que ver con la arquitectura de Buenos Aires porque planeó la Universidad de Alcalá de Henares y el Teatro Cervantes de Buenos Aires por Avenida Córdoba, es una copia de la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, y qué no decir de la arquitectura entramada, ya he hablado, pero la arquitectura entramada inglesa también, que es formidable, iglesias como esta que está en Marton, una iglesia entramada completa, es una genialidad
total, pero una genialidad a la cual uno no le puede pedir que venga de saco y corbata, sino que es un niño desnudo caminando por ahí, de 5 años, sin teoría, sin ese aparato enorme que ha producido la teoría de la arquitectura que han hecho los del Renacimiento italiano. Es lo que es y es fantástico y forma parte de algo que a nadie le da la importancia que tiene. Vamos a ver el interior. Marton de 3 naves es un formidable ejemplo de la fantástica arquitectura entramada inglesa, que a pesar de todo se conserva peor que la francesa y que la alemana por cuestiones de la revolución industrial y de tal y cual, pero no obstante muy importante. ¿Seguimos? Claro, esto es una calle en Miltenberg, en Alemania, una ciudad pequeña, a orillas del río Meno, impresionante. ¿Cómo a mí me iban a hacer creer de chico que esto era menos importante que otra cosa? Si es tremendo. ¿Seguimos? Llegando a la plaza de Miltenberg, son casas del siglo XV, indudablemente las dos del centro del XV, esta del XVII. Para eso les tendría que dar un curso sobre entramado de madera y decir por qué, dónde está el mérito y tal, pero son cosas además que se han desviado completamente en la historia de la arquitectura y que han ido para lo pintoresco. Así que lindo los chalets tipo Mar del Plata, estos son cosas como con maderitas pegadas encima. No, esto es algo muy en serio, de estructura independiente con un valor estético innegable y que si lo quieren poner como cosa pintoresca para ciudades balnearias es una cosa que no tiene nada que ver con lo original. Entre las pruebas de qué es lo que se considera arquitectura actualmente, Hans Burgmair, que fue un gran grabador y pintor alemán del 1500, hizo una representación del imperio con distintos aspectos del imperio. Por ejemplo, vestimenta, agricultura, arquitectura. ¿Qué muestra la arquitectura? Vamos a ver. Un carpintero con su hacha, con sus vigas. Eso era la arquitectura. El 90% o más del 90% de la arquitectura histórica alemana y de partes de Inglaterra y de partes de Francia ha sido arquitectura entramada. Y la negamos así como haciendo así y se acabó. Desapareció. Desapareció o por las bombas inglesas o porque nadie, a lo muchísimo que hay todavía conservado, le da la importancia que tuvo y que está reflejada clarísimamente. Una parte integrante es un carpintero. Es decir, decretar la baja del arquitecto al carpintero es una aberración, porque el carpintero tenía unos conocimientos geométricos y espaciales infernales, que la mayoría de los colegas, o a mí mismo, a mí me resulta muy difícil entender algunas estructuras de madera. Ni se meten con el tema porque es demasiado complicado. Además, la genialidad de la arquitectura entramada, por ejemplo, en Inglaterra, en Salford es esto, una casa noble en Salford, no solo por lo que es en sí misma, el intento de los ingleses por traer la mayor cantidad de luz posible en un país que tiene bastante poco sol, como se sabe, esos bow windows o estas, son como miradores, pero a nivel de tierra, que dan mucha luz a la sala principal de la casa. Además, esos juegos casi como de juegos de cartas que han hecho los ingleses con los motivos de los entramados son una genialidad absoluta. Vamos a ver qué influencia puede tener eso. Salford, por ejemplo, incluso al revés, la influencia que ha tenido la arquitectura en madera sobre la arquitectura en piedra. ¿Por qué hablamos nosotros de entablamento? Porque los templos griegos, el entablamento es el friso y el arquitrabe y el friso. Entablamento porque eran tablas originalmente, porque la arquitectura griega traduce a la piedra lo que los mismos griegos habían hecho antes en madera. ¿Qué pasa con esto? La capilla de Enrique VIII, que es una de las obras más perfectas de la arquitectura mundial, está atrás, directamente atrás de la abadía de Westminster, toma la forma profana de los bow windows ingleses, de la arquitectura en realidad en madera, y lo convierte en grandes paredes vidriadas, y una cosa de una calidad infernal. No sé por qué también se le da tan poca importancia a la arquitectura inglesa anterior a lo que Inglaterra puede haber dado en la Revolución Industrial. Es un misterio. Y bueno, la cantidad de inventos que ha hecho el centro de Europa, por ejemplo, los escalones flotantes, los escalones curvos, los primeros
que se conocen son los del el castillo de Meissen, hecho en 1470 en Sajonia, o en Sajonia también en Freiberg, no Friburgo, sino Freiberg, el púlpito con los escalones flotantes, es decir, escalones con huella, pero no contra huella. Seguimos, vamos, ya estamos terminando. Un detalle nada más de esos escalones que están hechos en 1510. Y seguimos con otra cosa que... Bueno, tenemos Rosario, una galería que sale al pasaje Ricardone. A la derecha, una galería de los 1960, con los escalones flotantes en madera sostenidos por barras de hierro. Exactamente lo mismo 250 años antes en el convento de Vorau, que es un convento de Austria, en una escalera barroca, pero de una genialidad total. Es decir, ¿por qué no pensar en que estas cosas que nos parecen tan modernas ya estaban absolutamente hechas, por más que muy probablemente este arquitecto, que no sé quién fue, que hizo la escalera en Rosario, no conocía, pero además la otra tiene el mérito de que se juntan los distintos recorridos de la escalera, se juntan en un descanso y vuelven otra vez, se vuelven a juntar y dan acceso a la biblioteca. ¿Seguimos? O, por ejemplo, de algo que aprendí, yo no sé, ¿Walter Taylor está por acá? No, ¿no? Ah, Walter. ¿Cómo se llamaban estas roscas, estas curvas de...? Bueno, es un nombre de un francés que en el siglo XIX se da como el creador de estas curvas, pero que esa curva, esto es la terminación de una escalera de caracol en el Palacio de Aschaffenburg, en Alemania, que termina en una especie de rosca con una forma de curvas que es muy, muy, muy difícil de hacer geométricamente y que recién se normalizó o se normizó en el siglo XIX a partir de este francés Vernisseau o algo así. Después les puedo decir el nombre, en algún lugar lo tengo. Bueno, y lo mismo en la parte terminal de la torre de la Frauenhaus, que hoy se llama Musée del Louvre Notre-Dame, en Strasbourg, que fue una ciudad alemana hasta que Luis XIV se la quedó. Bueno, cosas geométricamente extremadamente modernas y complejas, que bueno, son puntos como para que se queden pensando. Si alguien tiene interés en profundizar alguno de estos temas, yo he hecho una serie está mal quizá que haga propaganda, pero la hago igual. Hay varios temas que se pueden bajar por internet y bueno, aquí queda la noticia. Bueno, si tienen preguntas, que me imagino que después de decir tantas barbaridades algo habrá quedado como para comentar, encantado. Sería muy enriquecedor poder oír opiniones de ustedes.